Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el domingo tercero de Cuaresma y en el Evangelio de hoy vemos cómo le impugnan a nuestro Señor el milagro que Él hace, eyectando al demonio mudo que poseía a ese hombre, la posesión demoníaca que existe por motivos misteriosos y a veces contrarios. Puede existir como castigo de maleficios, de brujerías, o simplemente por pactos con el demonio, con Satanás, o también en almas muy santas para que purguen por los demás. Hay esos dos extremos. Y vemos cómo los demonios, por el mismo relato, consideran esa inhabitación, esa posesión, como un ladrón que encuentra un castillo, una casa, y se asienta cómodamente en ella. Pues algo parecido pasa con las posesiones, que las había muchísimas en época de nuestro Señor y quizás hoy las hay muchísimo más. Y digo eso porque, dicho sea de paso, el demonio hoy cuenta con la técnica, la música, y toda esa música pesada es un medio de inculturación demoníaca, satánica. Y pues bien, si la juventud se da eso, ¿cómo no va a tomar esa posesión de las almas? Y después todas las modas diabólicas. Cuando un tontuno va lleno de cadenas, está diciendo: yo soy un encadenado, un imbécil, y él va muy orondo, el pobrecito. Y otros no llevan esas cadenas, van con los pelos de punta, con el tatuaje, con el anillito, la nariguera, la orejera. ¿Todo eso qué es? El culto a lo feo, a lo absurdo y a lo estúpido. Obra de Satanás. Pues bien, mis estimados hermanos, así entonces nuestro Señor, que libera de este demonio mudo a esta persona, lejos de convencer a los judíos, a los príncipes, a los sacerdotes, a los escribas, al pueblo elegido en sus jefes, convencerlo de su divinidad, de quién era. Le dicen: por Belcebú haces eso. Y nuestro Señor, que sabía muy bien lo que pensaban, les muestra lo absurdo, lo tonto de ese razonamiento, porque les dice: si un reino está dividido, ¿cómo se va a mantener? ¿Cómo se va a implantar? ¿Cómo se va a sentar? Y mucho menos perdurar. Entonces, si yo hago esto en nombre de Belcebú, de Satanás, entonces, ¿qué reino yo voy a instaurar de Satanás si está dividido? Absurdo. Y por eso esa respuesta. Además,
le explica a los demás, a los apóstoles, cómo, si en realidad Él lo hace con el dedo de Dios, es porque el reino de Dios ha llegado. Y no hay término medio, porque ante nuestro Señor no hay término medio. Dios es absoluto, y por eso todo lo que toca a Dios es absoluto, a Dios, no a los representantes de Dios, que es muy distinto. Y por eso nuestro Señor dice muy claramente: el que no está conmigo está en contra de mí. El que no recoge conmigo desparrama. ¿Quién puede decir eso? Dios, nuestro Señor, la verdad. El que no está con la verdad está en contra de la verdad. El que no está con la luz está con las tinieblas y el error. No hay término medio, porque la verdad es absoluta, es Dios, y toda otra verdad participada, como son todas las verdades del orden natural. Por eso nuestro Señor pudo decir: el que no está conmigo desparrama. Y solamente Él. Y eso se los decía porque los fariseos, justamente su pecado de orgullo sutil, de soberbia religiosa, de esa corrupción profunda de la religión, que culmina en impugnar la verdad revelada, manifiesta, impugnan el milagro manifiesto. Por eso nuestro Señor les dice: y vuestros hijos entonces, ¿con qué poder echan a los demonios? ¿Y vuestros hijos quiénes eran? Todos esos que echaban demonios, incluso los apóstoles, los discípulos de nuestro Señor, que eran hijos de Abraham también, eran judíos. ¿Con qué poder lo hacen? Si ellos eyectan a los demonios en el nombre de Cristo, en mi nombre. No se los dice así, pero se los da a entender claramente. Y así se entiende por qué hay esa respuesta. Ellos os juzgarán. ¿Cómo es posible que los apóstoles echaban a los demonios en el nombre de Cristo? Y está nuestro Señor, el Mesías, el Cristo, echa al demonio y le dicen que es Belcebú. La contradicción salta a la vista. Y por eso, esa impugnación tan tremenda ante la verdad, ante el hecho mismo. Y ese fue el pecado más terrible y el peor que puede haber, porque corrompe la religión. Y por eso el Padre Membiel dice que es el gran pecado, que se identifica en última instancia con el pecado contra el Espíritu Santo. Se impugna la verdad conocida, se impugna la misericordia de Dios, se impugna la gracia de Dios, el medio por el cual Dios me salva y me perdona. Y por eso no tiene perdón. Si yo a un ahogado le tiro una soga o un salvavidas y el otro lo pincha,
¿Cómo se va a salvar? Si el medio que le estoy dando no lo acepta, lo rechaza, lo escupe, le da la espalda. Imposible desde ese punto de vista. Y por eso, con mucho tiro, el padre Castellani dice que el fariseísmo es lo que corrompió al pueblo elegido y culminó en el deicidio. En el deicidio. Matar a Dios, aunque Dios no puede morir, pero nuestro Señor, que era verdadero Dios y verdadero hombre, como hombre, que se anonadó, que tomó una naturaleza humana apacible y no gloriosa o incorruptible, pudo morir y murió, que se separó su alma de su cuerpo. Y eso para beneficio de toda la humanidad y la redención y salvación de las almas. Y dice con mucho tino que ese es el pecado que destruirá la iglesia. Ese fariseísmo. Y que por ello es que tendrá lugar la gran tribulación y la gran apostasía, que medio las identifica o las identifica. ¿Hasta dónde llega? No habría gran apostasía universal sin esa corrupción específica de la religión católica, la única verdadera. No habría gran tribulación, que según Santo Tomás es esa perversión, corrupción de la verdad, de la doctrina, mantenida y enseñada por la Iglesia. Y era ese imperio de la verdad que decía San Pío X, cuando la Iglesia deje de seguir manteniendo el imperio de la verdad, ya nuestro Señor retornará, porque no hay nada que hacer, es irreversible, tal y cual hoy acontece. Con esta situación que se ve hoy, pero que no todos la queremos ver. No toreamos de frente, sino de medio lado, como los malos toreros, como malos cristianos católicos, y nos pintamos falsas expectativas, esperanzas. Y la única verdadera esperanza, bienaventurada, escriturística, la pisan. Como este señor Noguet de Spes, y que le hacen el eco non possumus y el sílabus, que yo espero que ya se den cuenta. Y lo nombro a este señor Noguet, que es muy inteligente, pero en esto, ¿qué pasa? ¿Por qué? Y citando a autores modernistas y modernos. Es lamentable, y digo esto porque acaba de salir ese artículo. A mí no me nombra, pero me tiene, porque lo refuté al padre Calderón. Y el padre Calderón no ha tenido materia gris con qué refutar. Y ojalá este Noguet, la próxima vez que escriba en contra, si es que le sigue dando el cuero, que me nombre.
y que la cosa sea de frente. Pero no puede ser. La ignorancia es atrevida. ¿O es que él es de origen judío que no tolera la parucía de Cristo? Por eso decía el padre Castellani, lo que va a dividir a los fieles en los últimos tiempos apocalípticos es la postura sobre la parucía, sobre el milenio, sobre Cristo Rey. Eso es lo determinante. Y es lo que le da el cuadro teológico, doctrinal y exegético a esta crisis tremebunda, apoteósica, a esta hecatombe religiosa. Pero como nos hacemos falsas ideas, falsas restauraciones, por eso yo lo digo y lo tengo que decir. Monseñor Williamson va a venir próximamente aquí a Colombia. Pero yo espero y le pido que aclare su posición teológico-apocalíptica. Porque no puede ser que se engañe a los fieles. Y los fieles, porque viene un obispo, le van a abrir las puertas. Porque es el obispo. Y que nos aprovechemos tergiversando la verdad. Porque yo estoy aquí en Colombia y estoy pisando este suelo con peso propio y específico. Y el problema se tiene que aclarar. Doctrinalmente, teológicamente. No cree en el Apocalipsis y está hablando de Akita, una aparición por lo menos dudosa. Entonces no hay derecho. Yo no lo puedo permitir. Y tengo que advertirle a los fieles. Cuando hablan de la resistencia, ¿de cuál resistencia? Por favor, si aquí hay alguien que comenzó la resistencia, fue Monseñor Lefebvre y Monseñor de Castromayer. Y si vamos a esta resistencia contra la neofraternidad, aquí el que la comenzó fui yo. Y lo lamento. Porque fui el único sacerdote de la fraternidad expulsado por eso. Y me van a ignorar como si fuera un pelagato. No puede ser. Eso es una falta de veracidad y de respeto. Una cosa es ser humilde y otra cosa es ser idiota. Entonces hablen de la resistencia verdadera. Pero si yo hablo de una resistencia antiapocalíptica, que no quiere reconocer el apocalipsis y la parucía, ¿de qué estoy hablando? No se puede ser antiapocalíptico. Si Monseñor Williamson no lo quiere ser, que no lo sea, pero anti no puede ser. Como no puede ser anti-sedevacantista. Que no se hace de vacantista es su problema, pero no puede ser anti. Si hoy en día hasta el padre Turco, que hasta hace un año todavía pensaba lo contrario, dijo muy claramente que no podía ser la verdadera iglesia confundida con la falsa iglesia y su jerarquía. Son problemas que hay.
Y se tiene uno que desdecir de los errores. Si yo alabé el motu propio y alabé las conversaciones con Roma apóstata, tengo que decir me equivoqué. Yo no puedo decir eso fue un té muy sabroso. Monseñor Williamson tiene que decir yo me equivoqué. Y punto, lo perdonamos, se acabó el problema, pero que lo diga. Pero que no diga aquí no pasó nada. ¿Cómo va a aceptar él que le quitaran las excomuniones? ¿Y cómo va a seguir refrendando legitimidad ante esta apostasía? Por lo menos que diga no sé, no me pronuncio. Pero no que esté machacando siempre con el temita. Vamos a ver qué va a hacer. Pero sería el buen momento para aclarar las cosas. Y dejarnos de hacer falsas expectativas de Boy Scout. Él mismo me decía a mí que Monseñor te hiciera como un Boy Scout, un grandulón ahí. Pero él está haciendo exactamente lo mismo y no se da cuenta. Lo que él critica, lo hace por otro lado. Y esa falsa idea del anticristo. El anticristo no es tanto el político, que sí lo es, y que mata el cuerpo, sino el religioso, que es el peor y mata el alma, mata el logos, es el antilogos. Por eso en el Evangelio de hoy, esta señora que grita, bienaventurada la mujer que te parió, y los pechos que te amamantaron, y nuestro Señor, más bienaventurado el que oye la palabra de Dios y la practica. Y dice el gran San Bernardo, que no es ningún mojigato, que más le valió a la Santísima Virgen María el haber concebido en su alma por la fe a Cristo, que el haberlo concebido en su seno virginal. Eso dice San Bernardo. Porque si lo digo yo, de pronto hasta suena medio herético. Para aquellos que tenemos mala información teológica, por tener demasiada piedad sentimental y poca doctrina, estructura teológica, que eso es la verdadera piedad. Y los buenos sentimientos, dirigidos por el intelecto, nutrido en la contemplación de las cosas de Dios. Porque si no queda el sentimiento solo y se vuelve un sentimentalismo. Y esa no es la religión católica, mis estimados hermanos. Esos no son los soldados de Cristo. Esa gente muy piadosa, aunque vaya a la misa tradicional, si no está doctrinalmente estructurada, no sirve para este combate. No sirve. Por eso no se puede fomentar o seguir fomentando como hasta ahora esa falsa piedad.
La obra esencial del anticristo no es la tercera guerra mundial, ni que llueva fuego del cielo. Es esta destrucción de la fe, del logos. Es que lo que hace abortar a Cristo de las almas y conducir al infierno, esa es la obra de Satanás. Y por eso falsifica la iglesia, la religión, la doctrina, la misa, el derecho canónico, el catecismo. Y todavía vamos a creer que lo más grave es lo otro. Por Dios, cuando siempre las catástrofes físicas, materiales, guerras, persecuciones han sido la secuela física de lo que acontece en el orden religioso, teológico. Esa ha sido la constante a lo largo de toda la Sagrada Biblia. Claro que puede haber una tercera guerra mundial. Y si es una verdadera guerra mundial, no dura ni 3 días. Y así puede ser que se acabe esta historia. Pero yo no voy a esperar a eso para decir que el anticristo ya está usurpando. Si no hubiera una usurpación en Roma apóstata, ¿cómo se mantendría esto? Es que hay que estar tontos, por Dios, yo no entiendo. ¿O acaso toda la estructura jerárquica, oficial, no es un andamiaje o máquina de corrupción de la fe, de la perversión sutil de la religión? Y que todos los poderes de este mundo que tienen a Satanás por príncipe y rey le dicen amén. Pero hay que estar ciegos. Por eso hay que ser hijos de la luz, como dice la epístola de hoy. Y los hijos de la luz están en la verdad, en la justicia y en la bondad. Pero no hay luz ni hijos de la luz fuera de la justicia y de la verdad. Y en eso se ve la bondad de Dios y los hijos de la luz. No esta bondad filantrópica, judeo-masónica, de estúpidos derechos humanos. El derecho de ser gay, homosexual, el derecho a ser imbécil. Por Dios. Tantas estupideces condensadas en leyes de lesa humanidad. Y todos amén. Entonces no nos confundamos del anticristo, de su trabajo sutil de corrupción de la fe. Bienaventurado el que oye la palabra de Dios, y no tanto los pechos que te amamantaron, ni la madre que te parió, aunque suene duro decirlo, porque hoy día parir parece que se convirtió en palabra mala, pero decir gay no. Nos cambian todo para que no podamos hablar y decir la verdad.
Por eso estamos como estamos. Entonces yo no puedo esperar legitimidad de esta partida de usurpadores, como dijo Miguel Antonio Caro. Cuando en el nombre de la doctrina de Cristo se ejerce el magisterio, pero se conculca la verdad, hay usurpación. Y si esto lo dijo este filósofo y estadista colombiano, que no podemos decirlo hoy y aplicárselo hoy a lo que pasa en la iglesia. Por eso tiene toda la razón el padre Turco. Dos iglesias, la verdadera y la falsa, la de Cristo y la del anticristo. La iglesia de Dios y la sinagoga de Satanás. Y no hay término medio, aunque haya gente equivocada de lugar. Compró mal la entrada al cine o al club, se equivocó, bueno, allá Dios lo juzgará, ese no es mi problema. Pero que son dos iglesias, son dos iglesias. Y el que pontifica en la iglesia del anticristo, ¿qué es? Roma perderá la fe y será la sede del anticristo. Pero si yo me lo voy a pintar al anticristo como los niños de catecismo se pintan al diablo, con un tridente todo rojo, con pezuñas, rabo, cola y cuernos, jamás lo voy a ver así, porque el diablo no tiene figura humana, material o sensible. Por eso decía San Juan, en esa definición más etérea, o teórica, o filosófica, o teológica, el anticristo es el que niega a Cristo. Y lo están negando, pero de la forma más sutil. Porque no digo yo soy un hereje, un cismático. No, yo soy bueno, humano. Todas las religiones salvan. Y la nueva iglesia posconciliar, sinagoga de Satanás, quedó fraguada oficialmente con el Concilio Vaticano II y quedó clausurado ese proceso de instauración con la carta del cierre de discurso de Pablo VI cuando proclamó la nueva religión del hombre. Y eso después de algunos años de que Jerusalén, Tierra Santa, no fuese más ahollada por los gentiles, en el 47 o 48. Uno de los fines de la Segunda Guerra Mundial. El retorno de los judíos a Tierra Santa. Hecho histórico apocalíptico por definición. Y a ver todos esos impugnadores a dónde dejan esto. Pues bien, mis estimados hermanos, yo creo que siempre he hablado claro. Y el día que deje de hablar claro, que Dios me lleve.
Pero no se puede manipular las almas. Los sacerdotes ni la iglesia en su parte humana son los dueños de las almas. Somos ministros de Cristo, no los dueños. Y a los fieles se los alimenta y apacienta con la verdad, y no con medias verdades. Ahora, eso es un lenguaje difícil y duro. Por eso es más fácil lo otro y más políticamente correcto. Pero como yo de política cero y de correcto en política cero, pues poco me importa. Ese es el lenguaje de los profetas. Y no es que yo me la dé de profeta. Pero todo sacerdote tiene que decir la verdad. Si no, usurpa la dignidad sacerdotal o episcopal o lo que fuera. Pues bien, mis estimados hermanos, que no impugnemos la verdad ante los hechos. No la conculquemos. Y si no los entendemos, bueno, paciencia, calma. Pero no justifiquemos. Por eso el pobre, y lo nombro porque lo aprecio como persona y doctor, Caponeto, uno de los hombres más inteligentes de la línea media en la Argentina. Escandalizadísimo con Francisco, pero no termina de cuajar, de darse cuenta, él con toda su inteligencia. Sin prejuicios ni temores jurídicos que no vienen al caso. Porque por encima de lo jurídico y del derecho está la teología. Y podría nombrar otros más, pero por decir a alguien importante. Y lo digo para que, si por ahí le llega el mensaje, lo acepte y haga bien. Pero no es el único, hay muchos en la Argentina. Y por el mundo. Por eso, bienaventurado el que oye la palabra de Dios y la practica, el que concibe el verbo en su alma, esa es la fe. El que gesta a Cristo espiritualmente. Y por eso San Bernardo pudo decir, es más importante, porque para ser la Madre de Dios y decir su fiat, la Virgen Santísima ya concibió en su alma el Verbo de Dios. Y por eso lo pudo concebir en su seno y darle carne. Y ser así su Santísima Madre. Vemos la importancia entonces de la fe. ¿Y cuál es la obra del anticristo religioso? Destruir eso, como hoy lo está haciendo a la perfección. Pues bien, mis estimados hermanos, que estas cosas nos sirvan para consolidarnos en la fe de la verdadera iglesia, aunque reducida a un pequeño rebaño, mientras que la iglesia oficial está en la apostasía.
está en la apostasía. Ese es el misterio de iniquidad, la gran tribulación. Por eso no hay que tener ni arte ni parte con esos supósitos de Satanás, liderados por el anticristo, en su versión política y en su versión religiosa, y todos los adeptos, lagartos, lambones o lo que sea, que siguen el juego. Y si yo creo que esa iglesia falsa es la verdadera, me tengo que ir allá. Eso es lo que tiene que hacer Monseñor Felé, Smithberger, Lorenz y compañía. Pero como son modernistas en el fondo, no quieren sino cambiar desde adentro, que es la obra satánica. Y eso es lo que está pasando. Pues bien, mis estimados fieles, vemos cómo la Cuaresma, la pasión de Cristo y la pasión de la Iglesia, como hoy, lo que aconteció litúrgicamente durante miles de años, 2000 años, hoy esa liturgia es una realidad viva y profética de estos últimos tiempos apocalípticos. Y el Apocalipsis es la esperanza bienaventurada de Cristo Rey, glorioso y todopoderoso. Y no esa imagen negativa que también le han endosado. Pues bien, mis estimados hermanos, que esto nos sirva para compenetrarnos con la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo, a lo cual nos apunta la Cuaresma, para después su gloriosa resurrección, pero no sin antes pasar por la muerte. Que la Santísima Virgen María, que estuvo al pie de la cruz, nos ayude a nosotros también en esta crucifixión de Cristo en su cuerpo místico, la Iglesia, nos podamos mantener de pie. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.